Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Acidez retorna. La semana pasada, o en el último episodio, pequeños trailers que ha producido O Stream, parece que han generado acidez en mucha gente, sobre todo en el bloque oriental. Entonces, lo que queremos hacer hoy día al iniciar este programa es un disclaimer cruceño, llamémoslo así, para dar a entender que lo nuestro no es meterle o profundizar heridas fuertes que se han dado más o menos, ni profundizar la brecha Oriente-Occidente, ni además promover el secesionismo en el país. Para nada. Cuanto más unido esté este país, mejor para todos. Y entendemos además desde el pensamiento de Diego y el mío, en este país no sobra nadie. Ese es el primer disclaimer que lo va a hacer nuestro amigo Diego Ayo. Y el segundo, para que ustedes vayan entendiendo qué tipo de programa vamos a tener, vamos a hablar de los riesgos de paz. Hay que comenzar con lo que hay que comenzar. Mi querido Yerko, ya comienza con el disclaimer y es importante decirlo. Es importante decirle a la gente lo que es absolutamente esencial. 20 años de miseria masista Mm, nos ha dejado sin debate. sí. Nosotros tenemos incluso el derecho a equivocarnos, comentando sobre Santa Cruz, sobre Tanzania o sobre, ¿no es cierto?, el desayuno escolar, lo que sea. Ujú, Pero ponemos sobre el tapete nuestras opiniones con rigor académico porque lo somos, con rigor técnico porque lo somos, con rigor además profesional, comunicativo, porque a eso nos dedicamos. Es decir, nosotros no improvisamos, no. nosotros leemos cada una de las opiniones que transmitimos. Disculpen la Claro, pedagogía, esto de reggae, sí, no es reggaetón, o sea, no es reggaetón. es sinfonía. Eso no significa que no nos equivoquemos, pero en todo caso, lo que queremos decir claramente es que después de este miserable periodo de 20 años de masismo, agradecemos profundamente incluso las sacadas de mugre de alguna gente muy renombrada en Santa Cruz, que además admiramos, por cierto, Sí, no, de principio a fin, no tengan la menor duda, así como admiramos a Santa Cruz. sí. Pero por supuesto que tenemos críticas. Y críticas, como dice nuestro programa, con toda la acidez que corresponde. Precisamente para conversar sobre eso, vamos a invitar a Carlos Hugo Molina aquí, facilitándole absolutamente todo Sí, la producción de O y Street sin faltarle el respeto, lo va a traer. lo va a traer. ¿Por qué Carlos Hugo Molina? Uno de los más lúcidos intelectuales Seguro, de Santa Cruz. representativos, además una excelente persona, soy mi jefe en participación popular, un hombre admirable, ha desplegado su conocimiento para promover lo que se llama la ley de participación popular, Correcto. que es uno de los mecanismos centrales de ruralización de la política, de empoderamiento, ¿no es cierto?, de las masas, entre comillas, eh, desde el año 95 a la fecha. ¿Cómo no mencionarlo? No, no, claro, y además, él promueve en este momento, además, que el desarrollo del país pasa por categorizar a las ciudades o a los centros urbanos Exactamente. como los promotores. Hay una cosa muy interesante en él, porque claro, tú dices la ley de participación popular ha ruralizado el poder, ¿verdad? Lo cual le ha devuelto la cara india a este país, Sí, con poder además, ¿no? sí. No desde el zoológico, Poder y plata, sí, no. poder y plata para los indígenas, desde lo que son sus comunidades y de lo que son sus municipios. Ahora que los Hugo Molina está en la fase de decir, cuidado que nos olvidemos de que en realidad el verdadero rostro boliviano está en las ciudades. Exactamente. Y él tiene una cosa bien bonita, creo que lo saca de su hijo Sebastián, que dice, allí donde hay desarrollo hay tres condiciones que se muestran. Hay colchones, o sea, hay alta venta de colchones, No sabía. hay genetistas y hay gimnasio. Venga. ¿No? Fascinante además. No. Ahora, ¿por qué lo estamos invitando? Porque de todas las personas que nos han respondido, con vehemencia, ¿no? La de Pero Carlos con Hugo, mucha educación. con mucha educación, sí, estamos camuflando, ¿no? Pero con mucha educación, Carlos Hugo nos ha planteado el debate, la charla, Sí. sobre una de las ideas que él lo manifiesta en una entrevista que le hace a Maggie Talavera después de los 36 días. Bolivia no entiende a Santa Cruz, pero Santa Cruz no entiende a Bolivia. Está bien, es un buen punto de partida. Entonces, ahí es, desde ahí vamos a tratar de entender. Mi crítica es numérica y he visto su post. Él dice que van a haber muchos cruceños, el 45% de la población, Mm, ¿no? Y que van a ser mayoría. Y por supuesto que tiene que ver con votación, que ahorita claro que no, no solamente es decir que van a colaborar, que aceptan que los coños lleguen. No, no.
van a tener mayoría poblacional y poder suprimir casi tácitamente la existencia de Bolivia. Lo reitero, por supuesto, pero eso lo discutiremos con él sentado acá. No, Y yo, mira, vamos a hacer una crítica súper ácida al centralismo andinocentrista, claro, que es precisamente lo actual. claro. Tanto daño le ha hecho a este país, tanto o más daño le ha hecho a este país. Una apreciación, Paula Peña hablaba del memorándum de 1904 y, para entender básicamente que sí, había un grupo de cruceños que se entendían no solamente parte del desarrollo nacional, Mar por el oriente, tu texto. mar por el oriente, pero además la idea de que sí, ya desde 1860 Santa Cruz existía, que debíamos ser bioceánicos. Pero llegar a Que es ser el de la bioceanidad. de la biocianidad que yo cargo Sí, llevarse. Hay una Paula Peña, sí. ya tiene la lucidez de decirnos eso, que existía en esta Bolivia desde hace 150 años. O sea, que no es una cosa nueva, simplemente que le hemos dado postergada. Y hay una cosa también que a mí sí me parece interesante reconocerlo dentro de lo que es el excepcionalismo cruceño, más allá de la identificación que hemos hecho de los mocasineros que impiden a Santa Cruz ser parte de Bolivia o ser la Bolivia, o sea, es que hay un grupo de cruceño emprendedor e innovador que está dispuesto a invertir de su plata para que Bolivia tenga ese corredor bioceánico. Ah, sí. Y ello lo hace entender con Suárez y me parece con otro nombre. Déjame ver mi chanchullo más o menos. Lavadens. Aguirre Lavadens. Estoy hablando de gente que en 1880. Pero Aguirre Lavadens es el que genera el puerto Aguirre, ¿no es cierto? Él era el que lo abre. Y Que es un crack ese hombre. Miguel Suárez Arana, el Puerto Suárez. El Puerto Suárez. Nuestra conexión con el Atlántico. Pero sepan que lo que has dicho es muy correcto y terminaremos aquí para no abundar. Sí, sí, sí. Nosotros lo que estamos apuntando no solamente a la crítica al masismo que ha inhibido la discusión, el debate, ¿no? Sino que ha inhibido que seamos bolivianos. Ha construido un país para una parte. Nosotros lo que estamos aquí criticando es que no podemos llegar a ser bolivianos. Ese es el punto central. Y lo charlaremos seguramente con Carlos Hugo, Sí. pero Agradecemos el esfuerzo de la producción de streaming que lo va a poder hacer factible, a partir de que obviamente nuestro amigo Carlos Hugo Molina retorne del país y lo podamos tener de aquí a 2 semanas. La próxima semana, esto ya sí tenemos que, este es como un, si hemos hecho un disclaimer, ahora vamos a hacer un trailer. Viene el Aparicio. viene Natalia Aparicio, a quien tengo admiración. No la conozco en persona, pero la he visto en un montón de videos y aprendo y la sigo con total respeto, admiración y cariño, por supuesto. Ahora, eso no significa que no vamos a intentar ponerla en problemas. Es muy probable que ella nos ponga en problemas a nosotros. Pero vamos al punto de lo que hemos hablado para no estar, porque ya son muchos minutos de... Sí. Pero en todo caso creo que eran necesarios que nosotros Este es sincero, este es somos debatidores, somos críticos, pero sobre todo somos bolivianos. Queremos la unidad de Bolivia y viva Santa Cruz y viva La Paz y viva el Alto y viva, no es cierto, lo que tenga que vivir, porque es Bolivia. Y es lo que nosotros dos queremos, más allá de las críticas, que yo por lo menos lo digo, siempre deben ser bienvenidas, ¿no? Sí. Pero quisiera ir al punto que hoy nos llama, nos invita, los riesgos del señor Rodrigo Paz. Y el primer riesgo se llama Edmund Lara. Edman. ¿Qué riesgo significa eso? ¿Edmund o es Edman? A todo esto es Edman. Edman. Porque no fue nunca Edmund, como es como Sir Edmund Lara. Lara, a todo esto es un apellido españolísimo de la monarquía, estaba checando. Ah, sí. Sí, es como que tiene una heráldica especial y demás vainas. Me da un poquito de envidia eso, sí. Bueno, pero el asunto es, lo que pasa es que, a ver, los riesgos, sí, tú tienes. El primer riesgo es Edmund Lara. ¿Quién es Edmund Lara? Es vicepresidente, es copresidente. Yo quiero comenzar con eso. Es el articulador político de la victoria. El anterior programa hemos dicho, no es así. Hay destino manifiesto en Paz Pereira. No, seguro, y eso es una verdad. Pero sí quiero ser muy enfático en una cosa. Evo Morales empujó a que la población del área rural vaya a las ciudades. Este es un cambio cualitativo enorme. Se lo puede criticar a Evo Morales de lo que sea, pero no puedes criticar, ¿no es cierto?, esta transformación cualitativa. Las ciudades se llenan, ¿no? La vida mejora. Nos conocemos más. Hay intercambios étnicos, sociales, culturales. Es fantástico lo que ha habido. Y me parece que Edman Lara, separando el empoderamiento, porque por supuesto no es tan poderoso, representa la segunda fase de eso. Ese colla que ha llegado a las ciudades, ahora quiere ir a Santa Cruz, quiere copar todo Bolivia, se bolivianiza, ya no solamente se urbaniza, se bolivianiza. Y me parece que Lara representa ese segundo paso. Quiero comenzar así provocándote, porque no me parece, más allá de que te pueda parecer
Muy trivial el hombre, muy tiktokero, pero representa algo más allá del mismo Lara. Ojo, Ah, no, absolutamente. El simbolismo que hay en él, eso. yo no sé si está, me parece brillante lo que tú dices, todo lo de el urbano que migra no solamente campo-ciudad, sino entre ciudades, entre horizontes y en posibilidades. Exacto. Las ciudades dan esas cosas. Sí. Yo creo que sí hubo una urbanización en el país a pesar de lo que quería Evo Morales. Evo Morales nos quería a todos como maoístas, sembrando arroz o coca más o menos en el campo, porque él es así. Pero el punto este con lo de Lara. O sea, la gente que votaba por Evo es más que Evo. Es más inteligente, Sí, es más productiva, es más absolutamente. soñadora, es Sí, más boliviana. sí, sí, sí. Evo está Y reducido, te básicamente. has dado cuenta de eso. Evo está reducido en su maoísmo, Sí, ¿no? Ya. Ahora, el tema Lara. Jesse Sousa, que escribe este libro maravilloso que se llama Os Pobres de Direita, A Vinganza, ¿no es cierto? A Vinganza, dos bastardos, ¿no es cierto? Habla de un personaje político que él lo identifica, tiene un nombre muy raro en portugués, pero nosotros le llamamos Guasón y los gringos le llaman Joker y a todo el mundo le dice el Joker. Solo se identifica al Guasón en la política como el representante de, de una magnitud electoral marginada y bastardizada, ¿no? Por la política. Yo creo que Lara, antes que representar, también está el componente de migrante de ciudad a ciudad, de polo a polo, representa más bien eso. Es como el vengador de los bastardos bolivianos. Y eso lo hace, y eso lo convierte en esa figura de guasón, además. Que, que tú lo ves, parecía que no le importara nada a Lara. Él dice un día una cosa, al día siguiente se desdice, pero lo que genera es obviamente una atracción en torno a la emocionalidad. Por eso yo te decía que tiene un capital político visual muy fuerte dentro de lo que es el TikTok. Él logra reinventar, bueno, en realidad lo reinventa Bolsonaro, el tema de usar las redes sociales masivas, también lo hace Milei. Lara continúa más o menos con esa lógica de los populistas tiktokeros. Pero ese populismo tiktokero no es porque él refleja básicamente el avance y el crecimiento de lo urbano hacia lo nacional nuevamente, sino yo creo que es como una especie de representante de una marginalidad que existe en Bolivia, de un pensamiento muy marginal en Bolivia, de que al Estado hay que, ¿cómo es? Hay que utilizarlo para justicia, pero no como justicia dentro de lo institucional, sino como justicia, como justicieros, como realmente este tipo de paradigmas de héroes y antihéroes de cómic. me gusta mucho lo que dices y me permite refrendar lo que dices, dejando muy en claro que tenemos dos polos de acción política. Un polo es retornando realmente al neoliberalismo y eso me preocupa y lo veo en el Face. Ese retorno es pactar con Manfred, es pactar con Samuel, es pactar con Tuto, es pactar con toda la aracracia, como tú y yo, ¿no? Es retornar al neoliberalismo en una máquina del tiempo. Volvemos al año 94 y pactamos todos. Pero tengo que notar caracracia. Aracracia. Y además, paralelamente, decimos, "Ja, ja, 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 qué boludo es Lara, ¿no? Ja, ja". Será boludo, Pero porque sí puedo. como carácrata, ¿no? Así, con los bigotes, dándote los bigotes con Ah, aceititos. no, claro, claro, carágrata. Puedo aceptar, incluso decir, ya, digamos que es medio boludo, pero todo lo que representa es una Bolivia marginal, es una Bolivia, lo que acabas de decir tú, es una Bolivia indígena, es una Bolivia perurbana, es una Bolivia quechua, aymar. Cuidado, cuidado, no hagas un pacto con el pasado, haz un pacto con el futuro. Eso para mí es esencial tenerlo en cuenta. Sí, y eso puede ser peligroso. Porque hagas, si Paz Pereira no entiende la dimensión de lo populista que es Hernán Lara, que todo esto hay que reconocer el virtuosismo político de Paz Pereira, de equilibrar básicamente lo que llamas más o menos este centro, este centrismo carácrata, con básicamente un populismo urbano cruceño o un populismo urbano oriental, en el que mucha fuerza, lo que yo llamo la burguesía chola slash plebeya, está presente Sí, en eso, señor. ¿no? Si él no logra identificar correctamente esa dimensión política, esa fuerza, esa potencia política en Lara, y no, no sé, es feo decir sublima, o es muy feo decir también la domestica, pero en realidad es como si estuvieras con una fuerza de la naturaleza conteniéndola a tu favor. Lara puede adquirir una dimensión política tan enorme
que lo puede básicamente como ahogar, es como ser el tsunami Lara en la presidencia Paz Pereira. Y ese tsunami Lara nos devuelve básicamente a lo que no queremos volver, que es un populismo irracional, Me encanta. un populismo vengativo. Ahora, me preocupa mucho que ya el personaje Lara, este cómic boliviano que se puede dar en los 10 años, ya te dice, ¿no es cierto? Por si acaso yo soy la garantía de que si algo hace mal Paz Pereira, el carácrata de centro, yo lo voy a anular y voy a asumir ese poder y voy a restaurar, y mira, y voy a restaurar al pueblo que es del pueblo porque el pueblo se lo parió. Lara es un tremendo problema para un Rodrigo Paz que A, no identifica claramente qué es lo que necesita de él, dos, no le dé su lugar y tres, no se haga entender cuál es el rol que tiene que jugar Edmond Lara. Pero antes dejaremos claro a la gente que más allá del error, fíjate tú que los presidentes de América Latina, por ejemplo, el señor Milei está peleado ya con la señora Villarroel, su vicepresidenta. Así es. El señor Noboa se peleó a muerte con su vicepresidenta, ¿quién me olvidó su nombre? ¿No? Sí, no, que además fue con juicio y todo, ¿no? Con juicio y todo, ¿no? Además, terrible. Puede pasar lo mismo. Fíjate tú que el caso, Un el, casito más, Brasil. y Brasil, por su Temer, Semer, vicepresidente de Dilma, de, promueve básicamente hizo el poder. impeachment religioso. Exactamente, exactamente. Sin embargo, creo que el caso boliviano es distinto. Ok. Yo creo, por primera vez, fíjate tú, el señor Tuto quiso tener un vicepresidente que era casi como su hijo. Sí. Su hijo, digamos, con más limitaciones, un hijo limitado, por decirlo así. Limitado en expresiones, no en plata, seguro que no en plata, pero en expresiones. En cambio, Rodrigo representa la racionalidad de la época neoliberal democrática Mm. y este señor representa el populismo del MAS. Es un matrimonio perfecto a futuro. Es el populismo más el racionalismo juntos. Y eso me parece algo absolutamente destacable, Sí. porque la lógica racionalista de un Tuto o de un Samuel era casi, ¿no es cierto?, olvidarnos de este rasgo de 20 años. Y eso me parece una ingenuidad o una torpeza, ambas cosas. Mm. Y quedarnos solamente en el populismo lo ha demostrado la gente que no quiere, por eso no ha votado por el MAS. O sea, ni puro nacionalismo ni puro populismo. Rodrigo y Lara son justamente, ¿no es cierto? Digamos, el matrimonio perfecto, en teoría, más allá de las cosas malas que pueden aparecer y que van a aparecer, porque esto es política, no estamos, no hemos muerto, no estamos en el cielo. Sí. Por suerte seguimos vivos, pellizcame, porque creo que estoy vivo. Entonces es importante entender que va a haber muchos problemas. Va a haber muchos problemas. Ese para mí es el punto de arranque antes de criticar. Ahora, ¿qué haces? Porque eso lo conversamos hace 2 días atrás. ¿Qué haces con un personaje de la magnitud de Lara? Primer elemento. Lo restringimos a lo que son las funciones ya predeterminadas en la Constitución Política del Estado Boliviano. ¿Funcionaría? Es súpermente limitado. Richter decía, es no solamente es la quinta rueda del Prado, es del carro, es lo más inútil que hay en la vicepresidencia. Con la nueva constitución, el único tipo que ha logrado más o menos descifrar qué significa el rol de vicepresidente con la nueva constitución, estamos hablando del 2009, no la anterior, es Álvaro García Yo Linera. no creo, no creo, eso es sobreestimarlo. No es que él ha entendido el rol, sino que Evo Morales se dedicaba a jugar fútbol y a viajar. No le quedaba otra que asumir lo que haría. No es que lo ha entendido, pero claramente no es cierto. No me joda, Linera. No, sé, no puede ser que un tipo tan inepto, tan enfermo, ¿no? Y sí, y tan fundamentalista, encima pueda tener ¿no?, una consideración tan. Pero él se le ha dado un rol de relevancia a la vicepresidencia. Compararlo con Choquehuanca. No, no, La nulidad absoluta de lo que es la no, yo no le quito inteligencia a Linera, pero es una inteligencia perversa y además por defecto, es porque el presidente ausente. estaba con las chiquillas, Sí. ¿no? Estaba jugando fútbol o estaba en el Mundial de Rusia. Claro, es lo que se llama baja sexual o baja deportiva, ¿no? No es baja médica. Entonces, tengamos en cuenta este punto de partida, porque uno de los desafíos de Rodrigo, entremos y fijemos puntos. El primer punto, ya decíamos, es Lara como problema, Sí. pero puede terminar siendo una contribución. Yo digo que si mantenemos dos actitudes, por eso apelo a la tercera, no va a haber un enlace con la primera actitud de sacarte una foto con Lupo y con Espinosa, mostrando que esa caracracia ha sobrevivido.
y toda la gente del Es clan queda protagonista. afuera. Cuidado, eso me parece peligroso. Hay que jugar a los simbolismos, aunque No, pues pues, es que quiero ordenarse. La primera teoría es, lo enjaulas en la vicepresidencia. Segundo, no, pero déjame terminar. es que tu idea también iba más o menos. Entonces le das más protagonismo a quienes deberían ser tus protagonistas tecnócratas o carácratas. ¿Sí? No, ¿Qué? bueno, sí, sí. Tu primer escenario es simplemente pensar que eres tú y tus sabios economistas. Cuidado, Ya. cuidado. El segundo es tratar de restringirlo al señor Laden. Te estamos incluyendo. Estos son tus roles institucionales. Esto dice la Constitución. También me parece un error. Ponte corbata. El primero, simbólicamente, me parece un error, porque no lo incluyes. El segundo, institucionalmente, me parece un error, porque esa institucionalidad es miserable o pobre. Este tipo da para más, jala más, tiene más presencia electoral. Criticado lo que te da la gana, porque lo puedes criticar, pero lo que él más o menos representa implica que tienes que crear, en mi criterio, una nueva institucionalidad para configurar un enlace con ese señor. Esa nueva institucionalidad, tú me preguntarás, ¿cuál es? Un Consejo Déjame, Supremo de Dios. ¿cuál es esa nueva institucionalidad que quieres darle a un vicepresidente que se cree copresidente? No sé, no sé. De este programa. Es que, ¿qué quieres que te diga? Por eso es nuevo, precisamente, que no lo sé. Pero te doy tres ideas. Ya, pero te Te doy tres ideas. si te estás dando cuenta que ya es un problema muy serio, porque la primera tentación es reducirlo a la vicepresidencia, a los roles institucionales. No, pero eso está bien. Tu Luego segunda, darle. tu segunda tentación, Diego, vamos a ver, tu segunda tentación es, ya, tú no hablas ahora porque tú no entiendes de crisis económica y política. Hablan los míos, los tecnócratas, y hablo yo con mis tecnócratas. Sí. Y doy una imagen formal e institucional dignataria. Tú no. Segunda tentación. Eh, eh, Tú dices, la salida a esas dos tentaciones es construirle, hacerle una ingeniería institucional adecuada para que su fuerza popular se sienta más o menos representada y no vulnerada. Estoy seguro. Ya. Y hoy no sabemos qué tipo de ahorita vas a hablar del tema de la institucionalidad de partidos políticos. ¿Puedo dar un argumento? Sí, sí, claro. A ver, lo principal es que sepamos que el primer elemento es tenerlo simbólicamente ahí. Es decir, intenta tenerlo siempre ahí. Intenta que salga en la foto. Los simbolismos pesan muchas veces más que el lenguaje hablado. Incluso hay una maestría, 85% de lo que hacemos es lenguaje gestual, ¿no? Es demostraciones físicas. Entonces, tenlo siempre. El segundo elemento es que, por supuesto, se divierta con toda la plataforma institucional que hay. No estoy diciendo que no lo haga. Estoy diciendo que le des todo eso y le des más plata y que sepa manejar. Pero yo digo que hay un tercer elemento que tiene que ver con crear un consejo, por decirlo así, casi al estilo Javier Medina, como dice, diárquico, ¿no? Él representando la parte occidental y por supuesto tenemos a Rodrigo enlazado ahora, que ha tenido además encuentros con la burguesía agroindustrial, ha tenido encuentros en Estados Unidos con el mismo Fondo Internacional. No, pero es de Rodrigo. Por supuesto, Rodrigo. Por eso, ese consejo tratando de generar que esa diarquía, esa suerte, ¿no es cierto?, de gobierno, ¿no es cierto?, se enlace. Un consejo de diálogo, no tengo la menor duda. Segundo, una poderosa descentralización, pero por supuesto, no tengo tampoco la No, menor duda. ¿cómo quieres que participe en la descentralización, Lara? No, bueno, no. Primero estableciendo la descentralización, que hay un empuje de la descentralización, que Lara finalmente quede en el occidente como un héroe porque ha promovido la descentralización. Quede como un héroe, por supuesto, con Rodrigo, porque sí es importante tener esa descentralización. Claro, ahí le estás dando más oxígeno. Eso no está en la plataforma institucional ahorita. Ha sido bloqueado, vilipendiado. El MAS se ha encargado, después de la Constitución, de sacar leyes y decretos para ir reduciendo la descentralización. Si la descentralización era 100, ahorita tenemos 10. Sí, pero es que esa es mi gran pregunta, Diego. A ver, Lara no entiende de descentralización. Porque si él, porque también Rodrigo no ha logrado explicar claramente esto lo del 50-50, porque no es solamente entregar plata a las regiones, sino es además darles responsabilidades que produzcan resultados e impacto, sobre todo en un momento de crisis como la que estamos viviendo. Si Lara es el portavoz de la descentralización, básicamente lo estás convirtiendo en presidente. Antes incluso de las elecciones subnacionales, le estás dando un poder tan grande que la gente, o sea, los actores regionales y territoriales van a preferir negociar con Lara antes que con Rodrigo. ¿Cómo van a configurar el poder territorial en las elecciones subnacionales? No, no está diciendo eso. No, ok. A ver, yo no quería entrar en eso porque es muy politológico y hasta pesado, pero hay lo que se llama democracia procedimental.
Tú descentralizas, pero descentralizar no significa nada si mantienes como gueto al nivel nacional y al nivel departamental como gueto. Tienes que crear instituciones al centro que conecte un lado con el otro. Es decir, una cosa es este campo, otra cosa es este campo, en el medio hay un río. Hay que crear lanchas para que negocien entre ambos. ¿Qué significa eso? Crear instituciones como comités de debate de la descentralización. Lara puede estar, por supuesto, encargado de eso. Eso no significa que él se lleve la flor únicamente. Es una comisión que va a dialogar con todos los departamentos. Creas el enlace, el puente entre el gobierno nacional y los departamentos. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que la mera descentralización es un engaño si no creas un vértice de unidad entre ambos polos. Y por supuesto que un Lara podría entrar ahí. Ojo, estamos ahorita lanzando hipótesis. Yo no estoy diciendo que eso necesariamente tiene que ser lo que lo contente, pero estoy tratando de ver qué cosas son necesarias para Bolivia y dónde podría ser útil él. El argumento de que él no entiende de descentralización, no lo acepto. Él simplemente tiene que entender que la gente va a tener más poder y también tiene que entender que el 50-50 que ha propuesto Rodrigo está muy bien como propuesta electoral, pero eso es solamente fiscal, eso es decir, les voy a dar más plata. Eso está muy bien, pero después de darle plata, ¿qué hacemos? Creamos metropolización, mancomunidades, fortalecemos a los municipios, creamos enlaces urbanos que vayan hacia el Atlántico y hacia el Pacífico. ¿Qué hacemos? Creamos y fortalecemos lo que tú has dicho al comienzo, ya no una descentralización rural, sino urbana. ¿Y qué comités creamos de interrelación entre los niveles y el gobierno central? Todo eso es parte del proyecto y tiene que ser, por supuesto, elucubrado y concertado. Una persona como Lara no puede conducir eso. Yo, por supuesto, tiro sobre el tapete la posibilidad de que lo sea. No estoy diciendo que lo sea, pero estoy pensando cómo lo vas a mantener no solamente ocupado, como lo ha dicho Franklin Pareja muy bien, sino realmente sintiéndose útil. Ese es el punto. No solamente ocúpenlo del 103. Ese no me parece que es el Ya, elemento. yo quiero volver al elemento del riesgo. Sí. Es cierto, no le puedes hacer gaslighting, no le puedes hacer ghosting, pero tampoco creo yo que le puedes dar un rol más o menos en el cual su utilidad se convierta para él en un poder extorsivo. Yo cuando digo Edmond Lara no entiende el tema de la descentralización, es porque en este momento hay muchos políticos que no entienden descentralización, Seguro. que lo que entienden de descentralización es la estupidez que hizo Evo Morales Aymar de ir con cheques a cada uno de los alcaldes y decirles, haz lo que te quieras con esta plata. Eso no es descentralizar. Pensar que llevar plata directamente al alcalde es descentralizar, es en realidad más bien corromper, porque pasas por encima, creo que tú lo habías explicado, ¿no? Es brillante que lo digas. Ya no haces planificación, ya no haces seguimiento, No, ya no, no haces monitoreo, ¿no es cierto? Y además no haces rendición de cuentas. estoy de acuerdo. Solamente recibes plata. Y eso no es descentralizar. La mayoría de los actores populistas en este país consideran que descentralizar es entregarle un bien o una plata o un capital al alcalde o al gobernador. Por eso digo que él no lo entiendo, porque no es solamente él, varios. Dos, el tema de lo procedimental. El momento que él se dé cuenta más o menos que descentralización está generando una mayor riqueza, porque está potenciando la productividad desde lo urbano, desde lo metropolitano, él entonces va a pedir conducir básicamente la reorganización territorial. Pero no dudes. Yo soy un convencido y quiero pasar a un siguiente tema. Yo creo que vale la pena ir cerrando esto. Yo creo que él tiene toda la ambición, y además legítima, de pensarse a sí mismo como presidente del 2030. Y si hacemos caso a la palabra de Rodrigo, que ha comprometido la no reelección, entonces obviamente Lara tiene que hacer sus movidas allá abajo. La descentralización le puede venir como un curso de acción electoralista absolutamente supremo, generando eficiencia a la descentralización. Digo, ese es un curso de acción Sí. que le puede dar mucha amplitud y además legítima para un político. Uno dice, está utilizando la descentralización por interés electoral. ¿Qué pues? ¿Qué son? ¿Acaso son artesanos o sastres? Son pues políticos. Y como político tienes que hacer políticas para poderte reproducir del poder. Eso es absolutamente legítimo y además necesario. Ya, oye, vamos a, porque en realidad yo creo que más fácil para Rodrigo construirle una institucionalidad en la cual Lara sea útil no pasa por la descentralización y tampoco pasa obviamente por el tema de lo que es lo económico. Pasa por el tema de justicia, por eso decía, la venganza de los bastardos pasa por el equilibrio básicamente de la justicia que él la representa además. El tema también está que si le va muy bien con el tema de justicia, si logra Edman Lara, desde esa institucionalidad nueva, creada a su medida, silericada, más o menos, porque es como, Silerico le construye Silerico Paz Pereira le construye el traje vicepresidencial del futuro,
Le puede ir tan bien que es como tú dices, no solamente puede asegurarse dentro de su utilidad la presidencia del 30, construyendo un ciclo muy interesante para lo que puede ser el PDS, ahorita vamos a entrar a partidos políticos, sino si resulta en corto tiempo, Lara puede, porque no olvidemos que Lara es un populista, Diego no es un político de las formalidades y de las tradiciones políticas bolivianas, a pesar que creo que ya el populismo es una tradición política boliviana, ¿no? Lara puede fomentar la caída de Paz Pereira. A ver, todo lo que estás diciendo es una reminiscencia del pasado. Cuidemos. El señor Evo Morales, si veía que alguien podía pensar más que él, lo anulaba. Una de las formas centrales, básicas, prominentes del populismo es no dejar que haya inteligentes. Anulas la meritocracia para parecer tú como el rey. Cuidado. Lara, Lara, si tiene la capacidad de hacer una justicia buena, yo no creo que Rodrigo tenga la mezquindad masista de decir, no, Lara me está ganando, lo hundiremos. Yo creo que va a aplaudir y va a salir en la foto con él. Todo lo contrario, fíjate lo que has tocado es importantísimo porque tenemos que dejar estos 20 años de miseria moral, Mm. de mediocridad absoluta como, ¿no? Como configuración suprema. Carajo, a mí nadie me jode, aunque sean buenos, ¿no? Y más bien ir al otro lado y a aceptar que haya gente más importante que tú en ciertos campos, cosa que hizo Gonzalo Sánchez de Lozada. Sí. Gonzalo Sánchez de Lozada, y lo hemos charlado alguna vez, le decía a Carlos Mesa en una entrevista, che, pero puta, vas a tener un Miguel Urioste en tierra, sabe más que tú. O le decía, señor presidente, no, él es experto. Y tiene un experto en capitalización, Rebollo, y tiene un experto en participación popular, Carlos Hugo Molina. ¿Y qué decía Goni? O en justicia, Bladman. O en justicia plasma. ¿Y qué decía Gomi? Y ellos son expertos, pero yo soy experto de expertos. Ujú. Esa es la respuesta de un político serio, no un Iván Arias que se reúnen, ¿no es cierto?, de puro ovejas que le dicen, sí, sí, negrito, sí, negrito. Esa forma de hacer política es perversa. Esa es la herencia del masismo. Tenemos que cambiar sin miedo. Si Lara tiene la capacidad de hacer una justicia buena, punto. ¿Y qué pasa si Lara, porque voy a insistir en el riesgo Lara Está bien. para Paz? Y yo ¿Qué quisiera pasa si Lara decide, como todo buen populista, sí, estilo Evo Morales, empezar a anular a los inteligentes alrededor de Paz Pereira? Entonces decide anular a Lupo, decide anular a Espinosa, decide anular, qué sé yo, pues a cualquier otro que destaque más o menos en el tema de la crisis, mientras no esté él más o menos en la foto. ¿Qué pasa? Bueno, es una pregunta durísima, ¿no? Y no tengo respuesta, porque un escenario como ese es como para que tú y yo compremos un pasaje, no sé si en boa, porque nos podemos clavar en algún cielo, pero en alguna línea seria y migremos, ¿no? Porque eso ya es guerra total y eso es enfrentamiento total. Puede pasar eso, por supuesto, no podemos desconocer, es un escenario prospectivo. Pero yo quisiera pasar al siguiente tema. Dale. ¿Cuál es el siguiente tema? El siguiente tema es, Es verdad. pero además hay un puente más o menos Sí, entre Lara y partidos políticos. ese es el punto. Ya. A ver, me estoy basando en un texto de Christopher Martínez. Texto, en realidad, sí leí Christopher Martínez. sí, Christopher Martínez tiene un paper que fue premiado en 2015, más o menos. Uno puede decir, oye, está súper desactualizado. No, es súper actual. El texto es ¿por qué caen los presidentes? Why presidents fail, ¿no? Y recibió un premio en el 2015 y luego lo convirtió en un libro. Y no solamente lo convirtió en un libro, es Why Presidents Fail en Latinoamérica, ¿no? No le interesa Sí. Camboya y todas esas vainas, ¿no? En Latinoamérica. Sino que lo convirtió en un podcast. ¿Por qué caen los presidentes? Anda la tesis. Ya. Fundamentalmente. No, ¿sabe por qué caen presidentes? Porque no logran institucionalización. Y esto es una de las cosas más interesantes, porque estábamos hablando de crear institucionalidad. ¿Cuál es la principal institucionalidad en política para un presidente? Los partidos políticos. ¿No? Los partidos políticos que tienen que ver o no, con la institucionalidad del partido político en realidad que lo lleva al presidente a la presidencia y obviamente la capacidad de ese partido político de ser una especie de dique de problemas dentro de lo que son las fuerzas estructurales del Estado, sobre todo el poder legislativo y también los poderes subnacionales. Me parece excelente la explicación. Déjame complementar. Dale, A ver, es importante que sepa que el presidente puede estar así solito, ¿no es cierto? Entonces, vienen enemigos y lo acuchillan y lo matan porque no tiene protección. no tiene. ¿Qué significa tener un partido político, por lo menos medianamente armado en el Congreso? Significa que tienes un escudo legislativo. Te proteges, creas un círculo. Entonces, te meten una lanza, ¡pum! Se pincha en el círculo
que es un círculo de acero, esperemos que sea así, digamos, ¿no? Sí. No te llega a vos. Mantienes entonces estabilidad y puedes gobernar. Ahora la pregunta, dicho eso es, y te paso la palabra, ¿quién, Rodrigo Paz, es escudo legislativo? No. Pero ahorita la gente va a empezar a hacer cálculos y va a decir, ¿de qué están hablando este par de giles? Pero si Rodrigo Paz tiene en realidad 65, o sea, Rodrigo Paz, el PDC, tiene 65 representantes en la Asamblea Legislativa. 16 senadores, 49 diputados. Sí, amigos, esos 65, 16 senadores y el resto de diputados, no son de Rodrigo Paz. Tampoco son completamente PDC. Esa configuración, esa fuerza política sobre la cual basa básicamente Rodrigo Paz Pereira, la iniciativa de gobernabilidad a la que se suma Alianza de Unidad con 34 de sus legisladores, ¿cierto? Que creo que es una gran virtud de Samuel Doria Medina reconocer eso y adelantarse además. Eso no significa que el PDC, esos 65 del PDC, le responda a Rodrigo Paz Pereira. Le responden al PDC, que son cuatro viejitos alquiladores de la sigla, porque el PDC, hay que recordarlo, ¿no es cierto? No es esa fuerza política del Partido Demócrata Cristiano de los 60 más o menos, ¿no? Que además tenía una mística muy interesante que iba en torno, oh, qué bestia soy, pues lo tenías listado. Es que, ¿quién puede entender eso? Y no sé, tú mismo te... Yo pues puedo entender qué significaba la democracia cristiana, una democracia arraigada en las personas y en las comunidades vitales de las sociedades. Eso estoy hablando del Partido Demócrata, la ideología del partido. Familia, sindicatos, nación. ¿Hay ahorita alguien en el PDC que pueda decirte algo sobre familia, sindicato y nación? Nobody's. ¿Hay alguien en este momento en el PDC que pueda recordar, que sepa Yo no... quién es Jean-Jacques Maritain, más o menos uno de los creadores más o menos de la doctrina O de el Benjamín. o Benjamín Miguel Hart, o el rol de la PDC italiana con Aldo Moro. Pero no es No, base académica, estás equivocado. no, no, ¿por qué no es? ¿Por qué? Pero se va a argumentar a mí. Ahora, espera un ratito. El hecho de que estos elementos de la historia del PDC se consideren clase académica, una burrada, una tontería o algo aburrido, es porque nadie en el PDC ahorita, o en lo que se llama PDC, es PDC. Por lo tanto, la idea de que el escudo legislativo o el blindaje parlamentario proviene de una ideología que quiere proteger a la doctrina de Paz Pereira del capitalismo para todos y no más Estado tranca y 50-50 es un riesgo muy alto. Yo creo que te has quedado los SMCT, con todo respeto. A ver, Porque me parece que estás hablando en función de lo que era el PDC. Y claramente todos sabemos, comenzando por el mismo Rodrigo, que no tiene unidad en su partido. Pero ese es el secreto de la democracia. El gran texto de Aníbal Pérez Liñán, mm, que es un análisis que hace de 1925 a 2020, de 700 gobiernos y un poco más, demuestra que los gobiernos con mayoría aplastante, como el de Evo Morales, duran en promedio 13 años. Y te muestra que los gobiernos que hacen pacto duran 51 años. sí. ¿Qué quiere decir esto? Que Rodrigo Paz tiene como consigna una sola y simple, y además muy democrática. Pactar, pactar. No hay que tenerle miedo a eso, papá. No hay que tener miedo. Además, quiero decir algo más. Si no tienes miedo a eso, tienes que saber entender, además a la perfección, que ese blindaje político te lo puedes generar en función a una sola cosa. Fíjate, y aquí está la relación, por eso se llama la política económica. Rodrigo no logra en los primeros 10 días traer gasolina y dólares, este partido político se le fracciona. Estos señores de Samuel, representantes de Samuel, le dicen, bye bye Brasil. Los señores de Tuto, que ya están fraccionando entre los cruceños y el resto, digamos, del Partido de Libre, se le fracciona. Es decir, logra Rodrigo en los primeros 10 días traernos gasolina y modificar los dólares, o por lo menos tener una estabilidad en los dólares, e inmediatamente esos partidos, tic, como imán, se juntan y se solidifican. Ese es el eje central. Una política que va a generar la estabilidad del país y la estabilidad de esa plataforma partidaria del Congreso. Bueno, yo en eso sí te diría que son por lo menos las primeras señales de que se va a dar esa cohesión en torno al solucionismo, Soluciones. a la descolonización y a la vuelta del ahorro mecanismo B, que son los dólares. Pero si citas a Pérez Liñán, que es como un santo, más o menos, Es una fiera. Pérez Liñán decía, la lealtad de tus congresistas, que son los que configuran básicamente el escudo legislativo, se manifiesta en que son los primeros en rechazar tu renuncia.
Esa es la lealtad de un partido político, es la lealtad de tus legisladores. Puede que yo esté muy en los 60 respecto a lo que es la democracia cristiana, porque sí, me gusta la doctrina de democracia cristiana, ¿no es cierto? Pero en este momento tú no vas a encontrar leales en la democracia cristiana a Rodrigo Pastorelli. ¿Y por qué lo has dicho tú también? Porque si la primera semana no hay indicios de que se va a solucionar la descolonización y el dólar, ¿ah? O que va a haber una reforma más o menos en el tema eh, de los impuestos, en las que les cobren a quienes tienen que cobrarles, ¿no es cierto? Ellos van a promover la renuncia, porque ya no les conviene. Es como que no necesitan de ese presidente, necesitan de alguien. Pero fíjate lo fascinante que estás diciendo. Eso quiere decir que esos actores tienen cerebro. El MAS nos ha tirado. Por eso, cuando todo el mundo critica a este parlamento, yo por lo menos digo, este parlamento ha tenido un cerebro. Es decir, alquilado o no, por lo menos han sabido frenar a esa intromisión gubernamental del señor Arce Catacora. Arce, acostumbrado a que obedezcan, acostumbrado a tener 2 más 2 es 828, todos los parlamentarios asintiendo. Claro, No ha sido más. aprobando contratos que no entendían, ni en ruso Y sí la habían leído, estaban en ruso y en chino, y en arameo antiguo, y en etrusco, ¿no es cierto? No había lengua, puta, y además, ¿no es cierto?, en árabe, y era firmado. Eso ha sido la bancada del masismo. Yo no sería tan injusto con este parlamento. Sí, está bien, no estoy siendo tampoco positivo, ni estoy diciendo que ha funcionado bien, pero han hecho lo que tenían que hacer, trancar esa ineptitud masista, y eso está bien. Frenar, ¿no es cierto?, la arrogancia de la inoperancia absoluta, de la ignorancia y del desmedido descontrol político. El Arce, aprueben. Semejante para nada ordenando. A ver, si viniese ahorita el Arce, entra por aquí y te dice, tráeme un café ayer. ¿Le harías caso? A ver, por favor. posiblemente le traería un café envenenado. A ver, está bien. O con mucho escupitajo. O yo le traería el café seguro, pero además bien caliente. No, Ah, es de acá. pero claro, o sea, Pero lo que pasa es que quiero que esto que parece apología del peor congreso que hemos tenido desde el retorno a la democracia, no es porque hay un virtuosismo y un heroicismo, una heroicidad en estos parlamentarios que se supone deberían haber sido el escudo de protección de Ars de Catacora, fue el 55%, han sido mezquinos, no, es un malazo, está bien. No estamos diciendo que no. han sido súper mezquinos, o sea, no le han afortunadamente, porque nos damos cuenta que él lo hubiera malgastado, ¿no? Pero esa lealtad, yo creo que esa lealtad del poder legislativo hacia el jefe se rompe ya el 2019. Voy a volver al tema de Pérez Liñán. Si tú tienes diputados leales, y esto es para que lo tome en cuenta Pastor, ¿ya? Los primeros en oponerse a tu renuncia como presidente son tus diputados. ¿Qué ha pasado el 2019? Evo Morales dice, me voy, renuncio. Nadie en el Parlamento ha dicho, quédate. ¿A qué lo obliga a Evo Morales? A decir, bueno, entonces si me voy yo, se van ustedes también. ¿Qué hacen? Como siempre, mezquinísimo. No nos vamos. Se han ido precisamente los locos, los fanáticos. Adriana Salvatierra, que además pudo haber tenido el poder, pudo haber sido presidente de esa mujer, Claro. ¿no? Se ha ella autonegado por la locura de Evo Morales, ¿no es cierto? La posibilidad de conducir el país en una transición. Porque tonta no es la señora, No, para nada. ¿no? Pero sí es fanática. No, claro. Pero es una fanática también desleal. En términos de Pérez Liñán, Adriana Salvatierra se hubiera quedado, se hubiera plantado en el Parlamento y hubiera dicho, Evo Morales no renuncia porque no ha cometido ningún delito. Pero no solamente renuncia, sino que también se retira del Parlamento. Ya ahí hay una ruptura. Fíjate que esto es algo muy importante lo que tú has dicho y en base a lo de Pérez Liñán, ¿no? Aún teniendo mayoría, recuerda que este es un parlamento en el cual Evo Morales tenía 2/3. Aún teniendo supermayoría, ese parlamento no lo reconoce como presidente después del fraude. O sea, a Arce Catacora, a pesar de haber tenido una mayoría significativa, además cambian el modelo de reglamento en el parlamento para que ya no sea por 2/3 supermayoría, sino que sea por minoría absoluta, ¿no es cierto? Aún así no le reconocen poder. Hay una fractura. Fíjate con qué entra Rodrigo Paz. Parece que ya hay una tradición instalada en el poder legislativo de que en algún momento tu mayoría parlamentaria se puede volver en contra tuya. Así es, claro. Segundo riesgo fuerte para Rodrigo Paz Pereira. Pero eso está bien, así tiene que ser. Eso significa que ese parlamento ha sido inflado con un poquito de masa gris. Tienen vida y tienen interés. Nos hemos acostumbrado a unas ovejas que le decían sí evito.
hoy tienes la capacidad de reaccionar. Y si una política no te gusta, dices, no, está bien. Ese es el parlamento, eso es democracia. Ok, Yo tengo miedo, claro que tengo miedo. Pero yo quisiera pasar a otro tema, porque creo que hemos tocado harto esto ya, especialmente tú. it's better. A mí me parece central que hablemos de lo que va a ser el gobierno de Rodrigo en este primer día. Va a asumir el gobierno con la presencia de Boric, la presencia del rey, Milei. la presencia de Milei, la presencia de, ¿quién más era? Bueno, de Juan Carlos, ¿no? Del rey. Y teníamos No, otro presidente. no es Juan Carlos, es el hijo de Juan Carlos Ah, ahora. no, claro. Juan Carlos es El problemático. el problemático El playboy, además, ¿no? Este es el, el Ley Borbón, además, ¿no? este Felipe VII, ¿no? Felipe, Exactamente. ¿cómo te encanta la monarquía española? Pero a mí me parece fundamental iniciar un régimen después de la vergüenza que hemos tenido en los 200 años del bicentenario, con el presidente dando su último discurso presidencial y el vicepresidente hablando, como siempre, con mucho odio, ¿no? de los caras y de la descolonización, no sé, repitiendo por centésima quincuagésima octava vez el mismo asqueroso discurso. Puta, Choquehuanca, qué bien que te vayas, inútil, ¿no es cierto? Mm. Eso hay que decirle, Inútil odiador, además. inútil odiador. Este es el reverso. Eso significa, y yo digo simbólicamente, el renacimiento de Bolivia con toda la dificultad que tenemos. No vino ni Cristo a verlo a Arce y a Choquehuanca, está viniendo todo el mundo a verlo a Rodrigo. Ese es el cambio de panorama. Realmente, si estuviese Platón, diría, carajo, han salido de la cueva y están viendo el sol. Están viendo el sol con toda la dificultad que hay. Por ahí ese sol te quema y te desgaja hasta el último, ¿no? Hasta el último elemento de tu córnea. Pero bueno, en eso estamos. Y esa cara de triunfo, esa cara de optimismo, me gusta darla. Ya. Me gusta empatizarla, me parece emocionante, me parece hermosa. Que es que yo porque lo que pasa es que creo que nos falta un último punto de riesgo complicado y complejo. ¿Cuándo quieres hablar de simbolismos? Eso sería importante. Es que vamos a entrar ahorita de simbolismos, pero tiene que ver básicamente con esto. Martínez te dice ahí, Martínez reconoce dos, nosotros hemos puesto uno O más, sea, ¿no? me he adelantado, diga. Sí, te has adelantado. Si es que me quedo 3 minutos. Lo vamos a terminar. Martínez te dice, tienes el problema de un parlamento que básicamente no te responde, o sea, la institucionalidad partidaria no te responde, o porque es muy fuerte o porque es muy débil. El segundo elemento es porque tomas malas decisiones. Martínez dice, porque le analizábamos en países latinoamericanos, es su especialidad, dice, no ha sido la inflación ni el bajo crecimiento lo que ha hecho que caigan presidentes, han sido las malas decisiones en torno a cómo iban a enfrentar la inflación y el bajo crecimiento. ¿Y Rodrigo Paz Pereira podría tomar malas decisiones con el tema de lo que es inflación? No, porque tiene un gabinete blindado en ese sentido. Tiene un gabinete tecnocrático para eso, la caracracia, ¿no? ¿Podría tomar malas decisiones en el tema de lo social? Creo que sí. Porque si se obsesiona con tener lo que se llama estabilidad en las calles, eso significa asociarse con estos poderes dominantes extractivos. Y poderes dominantes, ¿de quién estoy hablando? Ferreco Fincovilles, interculturales y agronegocio que depreda básicamente tierra fiscal, pero lo que es nuestra Amazonía y también el territorio cruceño. Y obviamente también aquellos depredadores del litio, que se puede llamar así. Ese poder dominante, depredador, si es aliado de Rodrigo Paz Pereira, es una mala decisión y eso puede llevar más o menos a una caída. Ahora sí, ya, entremos al tema de lo simbólico, porque me parece muy fuerte que por No, primera vez, yo quiero hablar de lo que estabas diciendo y quiero reiterarlo, ¿no es cierto? sí, A mí me parece que el principal problema lo tiene porque no podemos desconocer que con Evo Morales esa plata, esos millones de dólares malversados, sí, han ido a alguna gente. Ha ido a la burguesía agroindustrial, ha ido a la burguesía constructora, ha ido a la burguesía banquera y ha ido a la burguesía importadora. Y esto lo dice Gonzalo Colque con mucha lucidez. Ha ido a los transportistas, a los comerciantes y a los gremiales. Y ha ido a ciertas clases medias o clases vulnerables en términos de subsidio, de coima, de bonos, de licitaciones amañadas, de empleos innecesarios. O sea, hay una repartija enorme. Esos son los sectores de poder con los que va a tener que lidiar Rodrigo. Ojo, no parecen visibles, pero están ahí y son muy poderosos. No los hemos tocado, ojo. sí, Todo eso es parte del problema. ¿Cómo negocias con la burguesía, por ejemplo, importadora, que son todos comerciantes, transportistas? En todo caso, nos están ya señalando de manera incluso obscena
que vayamos Hacia el final del programa. con señas medio feas, sí, Qué manuales. pena, porque además tenemos algo que hablar, excedente económico, excedente sí, Pero lo vamos a hablar la siguiente clase, sí. clase vos, ¿no? Fue profesor, sí, Desde la última vez que estoy en los 60, en los 70, cuando hablo de la democracia cristiana, ¿qué crees? sí, pero por eso vamos a hablar. Cuando democracia cristiana moderna tienes básicamente en Alemania ahora. Gracias, está muy bien. Gusto, gracias. Qué lindo verte.